Ahora sí, Michelle, cuando quieras. Muchas gracias, Mariela, bueno, primero al Colegio de Ingenieros Especialistas por invitarme. Y bueno, disculpas, ¿no? Porque no pude estar en la fecha anterior, pero bueno, traté de hacer con un enlace con las presentaciones de los ingenieros que presentaron lo que es la ingeniería artificial, la inteligencia artificial, perdón, para ellos, y desde su práctica o desde los modelos con los que trabajan. Eh, Así, bueno, queda también esa unidad de las presentaciones, una coherencia entre las presentaciones. También es bueno, creo, que se parta también de los ejemplos que ellos dieron en cuanto a lo que es pedagogía, para que, bueno, la gente que ya vio esas presentaciones que pueda tener fresco ese tipo de ejemplos para poder comentar. Y después son ejemplos que me parece que para los que no vieron las presentaciones, yo puedo, digamos, sintetizar rápidamente lo que se dijo y bueno, ir al grano de lo que son las reflexiones, ¿no? Que uno puede tener desde la ergonomía sobre esas aplicaciones. Entonces, bueno, yo me presento rápidamente porque, bueno, creo que hay bastantes personas que ya me conocen porque, bueno, Gabriela Cuenca o alumnos de la UTN o gente que ya cursó en el colegio conmigo algunas materias. Eh, yo lo más importante creo que es que ahora, bueno, yo soy franco-argentina, estoy viviendo en Francia desde hace unos años ahora. Sí, estaría buenísimo que apaguen todos los micrófonos, así no hay Sí, superposición. por favor, vamos a Em, silenciar micrófonos y cámaras. es- bueno, las cámaras no importa, me encanta verlos, pero bueno, como quieran. No, el tema de las cámaras es una sugerencia que hago siempre porque se pone muy pesado el Zoom, si no. Ah, bueno, buenísimo, María. Tema de la plataforma Tienes razón, claro. y Bueno, el que se pone más lentito. y nada, yo esta reflexión la hago desde la experiencia que tengo en ergonomía, en algunos proyectos, sobre todo en algunas industrias en las que, por ejemplo, en la aviación, si bien yo no trabajé directamente en proyectos de diseño de inteligencia artificial, pero sí que veo como las consecuencias que puede tener eh, algún desarrollo para algunos de los operadores. Después también se ve mucho hoy en día también el uso en algunos contextos como el de la crisis sanitaria. Entonces, bueno, hay como ejemplos que uno va viendo desde su propia experiencia y después, bueno, congresos a los que pude asistir, en los que vi cómo se presentaban también, ¿no? Los proyectos de inteligencia artificial. Y después me acordé que hice una formación allá lejos y hace tiempo. No sé, esas cosas que no sé cómo es que yo caí en esa formación, pero hice una formación, creo que antes de estudiar ergonomía, cuando estudiaba biología en la UBA, en un lugar que se llamaba NCR. Y yo me acuerdo que no entendía nada de lo que decía el profesor, pero me apasionaba. Y trataba de hacer los ejercicios, eran los algoritmos, ¿no? Entonces, claro, yo no tenía bases como para ir tan rápido como mis compañeros en los ejercicios prácticos. Y me acuerdo que decía, bueno, cuando me ponga al nivel lo lograré. Pero era como algo justamente muy interesante, ya como que me intrigaba y me llevó una compañera mía de biología que justamente su padre trabajaba en inteligencia artificial y era una suerte de ergónomo, así, aunque no se llamara ergónomo. Así que bueno, mi experiencia entonces en el tema no es desde la experiencia de un proyecto de diseño en el que yo haya participado, sino reflexiones así en base a mi experiencia de trabajo y haber visto esto que les conté recién, ¿no? Después, sí que trabajé en proyectos de diseño de sistemas de información. Como van a ver en la presentación, hay como una parte de la inteligencia artificial que es específica, ¿no?
que es como lo novedoso y lo innovador con respecto a lo que son los sistemas de información, pero el resto sigue siendo lo mismo, ¿no? O sea, el sistema sigue teniendo interfaces, sigue teniendo procesamiento de información, almacenamiento de información, o sea, todas las funciones de un sistema de información siguen existiendo, salvo que se agrega una específica que caracteriza la inteligencia artificial. Entonces, bueno, así como para también, digamos, no justificar, pero sí expresarles que sí que trabajé en proyectos de diseño de sistemas y fui docente en la Universidad de Río Negro también, donde enseñé bastante cómo se hacen los test de usabilidad y bueno, todo lo que es más lo clásico, ¿no? Del ergónomo cuando trabaja en aplicaciones, digamos, de diseño de sistemas de información. También tengo una mirada un poco sesgada por el hecho de que trabajo más en sistemas de alto riesgo, es decir que son sistemas en los cuales la fiabilidad es un elemento importante y no se puede dejar librado al azar y un error, ¿no? Como resultado de un diagnóstico, por ejemplo, de una decisión, como vamos a decir que se menciona, ¿no? en la inteligencia artificial, puede tener consecuencias importantes para la salud de varias personas, ¿no? Según en qué sistema estemos trabajando. Entonces, bueno, tengo como una preocupación extra porque tengo ese sesgo de que, bueno, lo vivo medio como en carne propia, como diciendo, bueno, en los sistemas en los que yo trabajo esto no puede ser tolerable, quizás en otros sí, pero en estos no, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante que se mire, que se entienda así, ¿no? En la mirada. ¿Ves? Que yo no sé esto cómo lo voy a pasar. Mariela, querida. Está bien, está la cosa, pero estoy pasando la flechita y no funciona. A ver, un segundín. Que es la primera vez que yo lo puedo manejar esto. Y hasta ahora nunca lo podía abrir. A ver, ¿cómo puede ser esto que no? Vos lo estás pasando y no Sí, lo pasa. hago la flechita y no. A ver, para un cachito, un segundo. Separar video de las diapositivas voy a hacer, porque si no, a ver, no, tampoco. Bueno, no, No María. pasan la. Ya Ahí está, ya está. lo encontré. Perfecto. Perdón. No, es que estaba claro, tengo que usar la flecha de pantalla directamente. Bueno, entonces yo pensé, antes de ver las presentaciones de nuestros ingenieros de inteligencia artificial que presentaron en las fechas previas, yo había pensado un temario. Yo trato de respetar ese temario, lo único es que, bueno, pensaba usar ejemplos en los que yo había trabajado y finalmente los ejemplos de intervenciones, el tercer punto, más que ejemplos van a ser reflexiones basadas en los ejemplos que ellos trajeron. Así que vamos a hacer una introducción esencialmente para plantear un poco lo que sería deseable, ¿no? Desde la mirada de la ergonomía, que fueran los objetivos y ver un poco justamente cuáles son las problemáticas más clásicas que podemos tener visto desde la ergonomía. Esencialmente planteando las problemáticas de automatización y sobre todo la de extracción de saberes expertos, que es de lo que más les quiero hablar, porque sobre automatización van a encontrar más información, pero esta cuestión de la extracción de saberes expertos me parece crucial y es un tema que nosotros tratamos con mucha prudencia en ergonomía, ¿no? Entonces es justamente un punto en el que somos a la vez, somos como primos hermanos de la gente de ingeniería de inteligencia artificial. Como que vamos a ir a buscar lo mismo, pero quizás no por las mismas razones ni con las mismas condiciones, ¿no? De proyecto. Entonces, bueno, es un primer punto que quería plantearles. Después un poco, ¿cuáles serían los efectos que yo veo
así como síntesis, después de haber visto los ejemplos que trajeron los ingenieros en las otras sesiones, y un poco quizás yo puse factores causales y se los voy a resumir en una causa, ¿no? Más como potente, que me parece que es el centro de por qué pueden haber estos efectos, ¿no? Tanto sobre la salud como sobre el desempeño. Y bueno, después vemos los ejemplos y las reflexiones, sobre todo a partir de los ejemplos que dieron los colegas. ¿Ustedes me ven a mí? Porque yo me veo como paralizada. Hagamos una cosa, pasá una diapositiva a ver si se ve. Cuando la pasás, por favor. Ah, se Sí, ve perfecto. Sí, yo, vos yo estoy elegiste, paralizada. ¿Puede sí, ser? pero vos elegiste, Vos estás como paralizada, pero puede ser el efecto por el tema del video, no te preocupes, sí, porque se te escucha bien y el video se ve bien. Sí. exacto. Sí, Sí, sí. sí, todo, Eh, todo. Debe Bueno, ser porque pusiste separar video de diapositiva, una cosa así. Yo es la primera vez que veo esta función en Zoom, además. En las otras presentaciones no, debo no sé. estar por ahí, ¿no? ¿Estoy en negro? Pues. Estás en las dos No, no, partes, te vemos, te Michelle. vemos. Te Ah, vemos bien, estás en las dos partes. Estás como en un pie de página en el video tuyo y después estás Sí. entre todo el grupo. yo no veo nada. Bueno, yo veo la filmina. Bueno, buenísimo. Bueno, Yo te saco una foto y después te lo mando al celular cómo se te veía. bueno, entonces, mi introducción. Bueno, para empezar a decir que la inteligencia artificial genera, digamos, más que nada, artefactos eh, que son producto de la automatización y la extracción de saberes expertos. Esto bueno, es algo que lo presentó muy bien, lo presentaron muy bien los dos ponentes en las sesiones previas. La inteligencia artificial es la ciencia de construir máquinas inteligentes, presentó Pilar, y el machine learning, que es uno de los, digamos, mecanismos o la forma en la que se sintetiza el procedimiento, a través del cual se genera la inteligencia artificial, es el estudio de los algoritmos computacionales que aprenden automáticamente a través de la experiencia. O sea que eso sería como lo más específico de los componentes en inteligencia artificial de los sistemas de información, ¿no? Esta capacidad de, a partir de ciertos tipos de algoritmos computacionales, que se puede aprender automáticamente a través de la experiencia, de las repeticiones del uso de esos algoritmos en frente a un contexto dado. Después, Gerardo, creo que era el nombre del ingeniero que presentó, presentó también esta definición, ¿no? La inteligencia artificial basada en el conocimiento intenta modelar el conocimiento humano en términos computacionales. Comienza de arriba hacia debajo de reportes humanos de qué conceptos y reglas usan para resolver problemas o contestar consultas en un dominio de expertise, incluyendo conocimiento de sentido común, y luego lo formaliza y operacionaliza como componentes de software. Entonces, acá tenemos como la definición un poquitito más detallada de cómo procede. Cualquier cosa, si tienen preguntas de comprensión, las pueden hacer. Yo puedo ir avanzando y si hay alguna duda, vuelvo a explicar. Pero en todo caso, acá se ve bien que el corazón del métier del que genera la inteligencia artificial es partir de ese conocimiento del ser humano, ¿no? Entonces, para los que hicieron ergonomía cognitiva o ergonomía de la actividad conmigo, van a empezar a pensar, espero, en esos puntos en común que podemos tener, ¿no? Entonces, ¿por qué digo? Genera
o es un artefacto, más bien como ciencia genera artefactos o sistemas de artefactos que son producto de la automatización y de la extracción de saberes expertos. Entonces, en ese sentido, bueno, la imagen que les muestro en el centro está esta noción de machine learning que recién presenté en la definición de Gerardo y de Pilar. ¿Y qué es lo que hace la especificidad de lo que es la inteligencia artificial? Entonces, todo el resto es lo que yo les explicaba antes, es como el clásico de lo que es la ingeniería de sistemas, que sería el mundo en el que los ergónomos también podemos trabajar y podemos, digamos, colaborar en los proyectos de diseño. Pero bueno, en estos casos se agregaría este módulo. Entonces, que es todo un tema, o sea, yo no estoy pretendiendo con esto que sea idéntica la problemática que podemos plantear los ergónomos en un proceso de diseño, un proyecto de diseño de sistemas de información clásico y de un sistema de información de inteligencia artificial. Pero a priori la mayor parte de las dimensiones del proyecto van a ser las clásicas y se van a agregar algunas, ¿no? Entonces se agrega el elemento de Machine Learning con respecto a los sistemas de información clásicos. Bueno, yo les prevengo, yo no, a ver, ¿cómo decirles? Estoy jugando el juego de decir las cosas con asertividad. Esto quiere decir no hacer como si tuviera que decir las cosas en forma diplomática. Yo las digo como creo que tengo que decirlas claramente. Esto no quiere decir que nadie que esté escuchando esta conferencia, que sea ingeniero en sistemas y que haga ingeniería artificial, tenga que tomárselo en forma personal. No es una crítica a las personas, sino es una forma de mirar los riesgos eventuales que puede tener el desarrollo de la inteligencia artificial desde del prisma que podemos tener desde la ergonomía, y encima desde el mío en particular, ¿no? Así que también puedo yo también tener esos sesgos de los cuales les hablé al principio. Pero bueno, los planteos son bastante así como contundentes, rotundos, y claro que esto es para hacer pasar un mensaje. Después las cosas se pueden matizar y en cada contexto se puede plantear de una forma más suave, diferente, ¿no? Entonces, lo que decía para empezar es que por mejor diseñado que esté un sistema que está basado en estos conceptos de inteligencia artificial, como cualquier otro sistema de información, es fuente de fallos, de dependencia de su buen funcionamiento para garantizar la fiabilidad de su uso. O sea, el usuario y el que esté relacionado con ese sistema depende enormemente del buen funcionamiento de ese sistema para que haya como resultado de la actividad de uso de ese sistema un resultado confiable. Como muchas ingenierías, cuando se basa en un supuesto de control total de la complejidad y de la variabilidad, en este caso, el control pasa por afinar y detallar y complejizar el dispositivo informático a través de algoritmos específicos que aprenden y que entregan el fruto de ese aprendizaje al humano que lo usa. Su uso puede conducir a fallos. O sea, cuando nos basamos en el supuesto del control total por parte de la ingeniería, del diseño, de la complejidad y de la variabilidad, o sea, jugamos a que lo controlamos todo, ese mismo supuesto puede ser fuente de fallos. Esto lo dice la ergonomía por la práctica que tiene de observar los fallos en el terreno, y por suerte desde hace bastantes años ya lo está también diciendo la ingeniería en su forma de la ingeniería de la resiliencia, que bueno, es como también un primo hermano de la ergonomía en ese sentido, y que insiste mucho en evitar supuestos de este tipo. En las presentaciones que vimos, no sé si ustedes estuvieron presentes, pero verán
que justamente nuestros ingenieros son conscientes de esto y muchas veces hablan de este lado potencialmente, digamos, del fallo. En el caso de Gerardo, él presentó más los fallos más relacionados con los sabotajes, lo que se llama cuando uno puede llegar a interferir en el funcionamiento del sistema de mala fe, ¿no? En el caso de Pilar, recuerdo que habló de algunos casos en los que justamente la tecnología tiene algunos límites, pero bueno, viene más tecnología para arreglarlo, ¿no? Entonces, es como que esto siempre queda como un poco un tema un poco tabú en la ingeniería, ¿eh? Y bueno, los que venimos un poco a destapar la olla, de alguna manera, somos los que al final recibimos el resultado, ¿no? Del producto de estos diseños que de alguna manera o afecta la salud o afecta la fiabilidad y nos llega a posteriori, en general, lamentablemente, con pedidos, ¿no? O de ergonomía correctiva, o bueno, ahora justamente hay mucha más conciencia de la utilidad de un enfoque ergonómico y ya cada vez nos llaman un poquitito antes. Entonces, en definitiva, lo que yo planteo en esta primera parte es decirnos, bueno, finalmente, ¿qué requisitos o qué reflexiones, ¿no? para ir hacia una inteligencia artificial ergonómica, ¿no? Porque si uno al final habla de salud y de fiabilidad como objetivo, y lo mira desde la ergonomía, bueno, está hablando de una inteligencia artificial ergonómica. La pregunta sería un poco si se puede lograr, ¿no? Esto en el marco actual de las prácticas, ¿no? de los proyectos de inteligencia artificial. Entonces, bueno, esto sería una reflexión como para ir proponiendo formas de colaboración y evitar riesgos que uno puede llegar a ver. Para los que no conocen la ergonomía, también es un relato así muy corto, pero para sintetizar y ver ya un poco los puntos en común que podemos tener. Bueno, hay unos libros que se fueron reeditando en el tiempo que se llaman Comprender el trabajo para transformarlo. Y bueno, la ergonomía sería eso, ¿no? De alguna manera, a partir de un análisis muy importante de la actividad humana para mejorarla y transformarla, y lo que se transforma en concreto serían las herramientas, la organización del trabajo, y bueno, sería siempre con el objetivo de mejorar a la vez la fiabilidad y la salud de quienes trabajan con esas herramientas y organizaciones del trabajo que fueron diseñadas de alguna manera. Una característica importante es el enfoque participativo de quienes van a beneficiar de esos diseños. Ahí empiecen a pensar en la inteligencia artificial, si va a ser siempre el caso o no, quiénes van a ser los usuarios, los que van a participar en el proceso de diseño. Hay que ir pensando en eso. Les doy así como algunas pautas para ir construyendo un poco el problema, ¿no? El enfoque sistémico y parte de la idea de que la realidad, las situaciones de trabajo son complejas y variables. Y variables por diferentes motivos, tanto debido a la variabilidad de las personas como la de los contextos. Las herramientas fallan, las organizaciones del trabajo no son estables porque las personas se ausentan, hay más o menos calidad de los productos, bueno, hay 1.000 millones de fuentes de variabilidad, y eso hace que los sistemas, tal como los analizamos, son sistemas complejos, en los cuales no se puede, digamos, hacer un cambio, establecer un cambio sin que haya impactos en diferentes dimensiones del sistema. Entonces, todo esto hay que analizarlo en forma conjunta, y cuando uno introduce un cambio, por ejemplo, en la tecnología informática, tiene que entender que esto trae implicaciones tanto a la fiabilidad como a la salud de las personas. ¿Por qué? Porque la informática es como que es una herramienta, pero también puede ser un obstáculo para la actividad humana. Así que, por ejemplo, se pueden ver las consecuencias que pueda tener la introducción de un sistema de inteligencia artificial
en la salud humana desde el enfoque sistémico de la ergonomía. Obviamente hay otros enfoques que también son sistémicos, pero no incluyen la dimensión de la salud, como lo hace el de la ergonomía. Así que este es un enfoque bastante completo en ese sentido, que permite establecer relaciones que otros enfoques no hacen. Yo lo llamo un transdisciplinar en el sentido que, bueno, muchas veces hablamos de multidisciplina porque se puede recurrir a la mirada, digamos, de la actividad humana desde lo fisiológico hasta lo mental, digamos, psicosocial, y eso convoca a diferentes disciplinas de base, pero yo hablo de transdisciplinar porque la ergonomía ya hace una integración de esos saberes y genera conocimientos propios transdisciplinares. Así que me parece que es bueno empezar a hablar de transdisciplina en el diseño, además de multidisciplina en el sentido del que nos comentaba, digamos, Pilar en su presentación sobre inteligencia artificial, que ella decía es indispensable un enfoque multidisciplinar, ¿no? Bueno, y es un enfoque ad hoc, quiere decir que, bueno, nos adaptamos también en función de los proyectos, o sea, no existe una metodología así tipo checklist aplicable en todo proyecto. Hay como un saber metodológico y hay una construcción de la metodología en función de cada contexto, con algunos invariantes y algunas características específicas, ¿no?, de la mirada del ergónomo. Bueno, esto ya lo dije un poquitito antes, pero bueno, el objetivo del enfoque biopsico, ahí insisto que lo psico es cognitivo y subjetivo, no solamente cognitivo, o sea, nosotros nos interesamos por las dimensiones cognitivas, refiriéndonos a modelos cognitivos, pero también a cómo las personas viven las situaciones, ¿no? Y hay categorías de observables y de indicadores que no se pueden objetivar si uno se restringe al modelo cognitivo. Así que la subjetividad del ser humano también la incorporamos, y es así quizás como podemos tener quizás una mirada a veces diferente de la que pueden tener los ingenieros de inteligencia artificial, que de mi conocimiento basan mucho su enfoque en lo que son las dimensiones más estrictamente cognitivas de los saberes expertos, ¿no?, de los expertos. Y bueno, esa dimensión social también de la actividad humana que es indispensable analizar. En ese sentido, cuando nos presentó su presentación, su definición sobre la inteligencia artificial, Gerardo Simari, hace unos días, fue muy interesante porque él presentó el marco en el cual se trabaja y con las dimensiones, digamos, legales, éticas, y qué condiciones técnicas finalmente se requieren, ¿no?, que son esta dimensión de la robustez. En los aspectos éticos podríamos incluir estas dimensiones a las que nos referimos desde la ergonomía. Quizás en los textos que se manejan actualmente desde la inteligencia artificial no están figurando los mismos criterios, pero para mí es algo completamente compatible. Lo único que diría es que, por ejemplo, hay que ver si en esos criterios se incluye la dimensión de la salud y la seguridad de las personas como objetivos a tomar en cuenta desde el inicio de un proyecto de inteligencia artificial. Y lo que sí que me parece que sería un plus de lo que es la mirada ergonómica es que no nos restringimos a tomar en cuenta únicamente lo que existe en las normas. Entonces ahí de repente se están siguiendo normas que hablan de la ética, pero que no incluyen esta dimensión de la salud y la seguridad de las personas. Entonces ahí
estaría buenísimo seguir analizando y ver si podemos incluirlas como para ergonomizar un poco el proceso de diseño. El proceso de diseño también, digamos, debería aparecer como, para ser un poco más ergonómico, centrado en el beneficiario del proceso y en su actividad. De alguna manera, ahora vamos a ver en las reflexiones que traigo, pueden haber procesos de diseño de inteligencia artificial que hacen abstracción del beneficiario y de su actividad principal, ¿no? O sea, de alguna manera que no hay esa reflexión sobre quién va a ser beneficiario de los resultados de este proyecto, ¿no? Esto lo infiero de mi experiencia y también de un poco algunos comentarios que hicieron quienes presentaron la última vez en el colegio. Y después, además del beneficiario directo, o sea, que pueda ser identificado como un beneficiario directo, por ejemplo, si se hace un sistema experto, no sé, yo, por ejemplo, estuve en un proyecto con un amigo, un colega medio ingeniero, ergónomo, que diseñaba un sistema experto para los ingenieros que trabajan en los centros de tratamiento de residuos, de recolección y reciclado y tratamiento de residuos sólidos urbanos. Entonces el beneficiario se suponía que tenía que ser el ingeniero que estuviera ahí delante del sistema experto, que ante algunas dudas puede consultar y bueno, se le puede dar alguna respuesta, ¿no? Pero mi pregunta es si al diseñar este sistema de inteligencia artificial, por ejemplo, un sistema experto como ese que les menciono, uno está pensando en qué consecuencias tiene ese diseño en otras personas, qué otros impactos puede tener. Y bueno, por ejemplo, en el caso de esta planta de tratamiento de residuos, qué consecuencias puede tener sobre el mercado, por ejemplo, lo que es el tejido de consultores de la zona en ingeniería, que al haber introducido este sistema experto, ya es como que se reduce la necesidad de convocar a consultores externos. Entonces, un tipo de reflexión, ¿no? que me hago desde la estructura de lo que es la ética, ¿no? que presentó Gerardo la última vez. Entonces, ¿cómo lo veo por ahora las cosas? Objetivos deseables de la inteligencia artificial en situaciones de uso, claro. Primero, en situaciones laborales. O sea, hay beneficiarios o gente que va a tener que convivir con esto en situaciones laborales. Y hay gente también que va a convivir con esto en situaciones de la vida cotidiana. O sea, en un ejemplo que dio Gerardo, habló, por ejemplo, de los sistemas de inteligencia artificial contratados, diseñados desde los bancos, ¿no? Para poder manejar las decisiones sobre cuándo se corta una tarjeta, cuándo se decide que cuando un cliente viaja y bueno, después de poner 3 códigos mal, bueno, se anula la tarjeta. Estas cosas que pasan y que no pasan porque solamente hay, digamos, pasan porque hay como un sistema que está decidiendo eso, y bueno, la inteligencia artificial complejiza la forma en la que eso se decide, no hay como algoritmos simples como había quizás al principio de lo que es el diseño del sistema de información, sino que ahora en esas decisiones intervienen estos machine learning systems, que son algoritmos que van aprendiendo. Bueno, entonces ahí el usuario final puede ser mi padre, que tiene 90 años y que de golpe se le corta la tarjeta, se le corta el acceso al sitio web porque se equivocó 3 veces de código y ya no tiene más el teléfono. Bueno, hay muchas decisiones que se toman en función de los contextos y que tienen consecuencias en la vida cotidiana nuestra, ¿no? O sea que hay como 2 tipos de contextos
bastante diferentes en el sentido que uno es el laboral, el institucional, y el otro es un poco el de la vida cotidiana que afecta como a muchas más personas, quizás en forma masiva, ¿no? En todos los casos, el objetivo deseable de la inteligencia artificial, desde la mirada de la ergonomía, por lo menos que yo entiendo, sería el de ayudar al operador, al beneficiario o a la organización que requiere, ¿no? La implantación de la inteligencia artificial, a ir más allá de las capacidades y límites de lo que se venía haciendo hasta el momento. Pero es ayudar, ¿no? Sin ponerlo en una situación riesgosa para su salud ni para su fiabilidad. O sea, para su fiabilidad quiere decir sin generarle fuentes de error, fuentes de fallos. Entonces, bueno, las primeras preguntas es cuáles son los riesgos, ¿no?, que uno ve al introducir la inteligencia artificial, qué derivas puede haber con respecto a estos objetivos deseables, ¿no? Y quiénes evalúan finalmente también. O sea, si se cumplen o no estos objetivos, ¿quién lo puede evaluar? O sea que en definitiva lo deseable, obviamente, yo no voy a decir otra cosa, es una inteligencia artificial ergonómica, saludable y confiable, como les dije al principio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se puede hablar de que justamente no es demasiado ergonómica o puede no serlo, la inteligencia artificial? Entonces yo veo algunos efectos sobre la salud primero, que pueden ser negativos, que puede ser como en cualquier sistema de información ocurre, en el uso del sistema de información ocurre, pero cuando hay inteligencia artificial de por medio puede ser algo que se agregue. Puede haber efectos negativos, pueden ser derivados de... Uno espera, ¿no?, algo como usuario de la introducción de un sistema que ayude justamente, y si eso no se logra y si no hay esa sensación de que nos están ayudando, bueno, puede haber fatiga, puede haber estrés por todos los círculos viciosos que hay, ¿no?, que se generan en la actividad humana. ¿Por qué? Porque al final no ayude tanto al usuario a lograr lo que es la fiabilidad esperada. Eso por un lado para el usuario. Si nos ponemos del lado del experto, que fue el que trabajó para compartir sus conocimientos, bueno, ahí puede haber, si esto no está bien manejado y si no está bien planteado y planteado con un sentido, ¿no?, social, puede sentir el experto que fue usado el que dio la información de buena fe, o reemplazado el que no la dio, pero que porque su colega dio la información y esa información pasó a formar parte de los algoritmos, al final queda reemplazado. Es reemplazado por los algoritmos. Esos serían un poco los efectos negativos. Positivos, bueno, obviamente, cuando uno escucha a Pilar hablar de cómo se trabaja para la mejora de un sistema a través de la inteligencia artificial para mejorar la velocidad, por ejemplo, de lo que es la codificación del genoma, de las secuencias ¿cómo se llaman?, de los ácidos nucleicos en el ADN, bueno, algo positivo de esto es que en equipo multidisciplinar se superan los conocimientos y los desempeños a los que se llegaba previamente. Es eso de la innovación, de llegar a hacer mejor las cosas, ¿no? Superarse y lograr en menos tiempo resultados que antes tomaban muchos días, meses, años. Esto, por ejemplo, en el medio de lo que es la biología molecular es súper importante. La velocidad es
crítica, ¿no? En algunos contextos, como puede ser ahora la crisis sanitaria. Ahora, rápido, pero tiene que ser confiable. Entonces, obviamente, esperen porque quizás no lo aclaré. Claro, el hecho de hacer bien el trabajo y llegar a buenos resultados genera en la salud un efecto positivo, obviamente, ¿no? O sea, la gente está realmente contenta de participar en el proyecto y de generar esos resultados positivos. Los que diseñan y los futuros usuarios también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Efecto de la inteligencia artificial en el desempeño, o sea, en lo que es la fiabilidad finalmente, como una de las formas en las que uno puede medir el desempeño. Entonces, ¿qué pasa? Esto sí que lo presentó Pilar, la última presentación que hizo, muy interesante. Entonces, claro, como decíamos antes, la salud positivo, ¿no? El aspecto positivo de la salud es que está vinculado con el hecho de que se trabaja en equipo, se genera algo nuevo. Entonces, cuando todo funciona bien, se descubren nuevos fenómenos, o sea, de alguna manera estamos superando, innovando el, digamos, escalón tecnológico previo. Estamos innovando. Entonces ahí a nivel fiabilidad estamos yendo más lejos. Pero cuidado, porque también hay amenazas directas ligadas al propio funcionamiento del sistema. Fallos en el sistema, esto lo mencionó Pilar, sabotajes, que fueron mencionados por Gerardo, y una forma de fallo de la que habló Pilar en el contexto de la aplicación en bio... ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo lo llamaba. Bueno, en lo que es la aplicación en biotecnología, digamos, es el ruido. Ahí ven en la filmina que dice long read sequencing is powerful but natively error prone. Lo que pasa es que en algunos de estos sistemas tecnológicos se generan bastantes errores que por supuesto van a tener una respuesta tecnológica para ser mitigados, y digamos, la imagen de la derecha que dice 4000 es un poco el ejemplo que ellos daban para decir, bueno, nosotros somos conscientes de que esto genera ruido, pero lo podemos mitigar con otro tipo de tecnología. Entonces, ¿qué pasa con esto? A nivel fiabilidad, bueno, tenemos fallos que son mitigados con otro tipo de tecnología, pero fíjense que ahí, si uno se remite a algunos modelos de lo que es la fiabilidad más organizacional, y al modelo más de Perrow, que es un hombre que trabajó mucho sobre los sistemas complejos, ahí uno estaría agregando complejidad, interacciones, y en el lenguaje un poco del sociólogo de Michel Crozier, lo que estaría agregando es una zona de incertidumbre más para los que no manejan esta tecnología. O sea, ¿de qué manera vamos a nosotros verificar? Nosotros, no digo nosotros, sino los propios biólogos, por ejemplo, que no conocen esta tecnología, a la que no tienen acceso, de que ahí nos estén generando errores, ¿no? Entonces, esto es para mí un efecto mayor, ¿no? O sea, entramos como en un mundo en el que el control de lo que es el error, el fallo de la propia tecnología es bastante más complejo de realizar. Es más, o sea, ahí la caja negra de la que hablaba en la última ponencia Gerardo, en vez de ser la actividad del experto, empieza a ser la actividad del propio desarrollador de inteligencia artificial, ¿no? O sea que al final la herramienta deviene una caja negra, fuente potencial de error y de fallo. Entonces ahí es a donde a mí me parece que hay que poner una alerta importante, ¿no?
Después, a nivel del desempeño, efectos de la inteligencia artificial, bueno, si uno mide el desempeño también en cuanto a la dimensión de la productividad, tenemos una parte, un aspecto negativo potencial que es, bueno, esto genera productividad. De alguna manera, si se hace es por algo, ¿no? Que se está ganando algo, tiempo, conocimientos, accesibilidad al conocimiento, pero bueno, una potencial consecuencia puede ser que se despida gente, que se reemplacen los expertos actuales. No hay que descontar esa dimensión, hay que descartar esa dimensión. Y la positiva es justamente que vamos más rápido y superamos las técnicas previas. Se gana tiempo, se gana recurso. Productividad es algo lógico también que las empresas y las organizaciones busquen generar, ¿no? Así que bueno, ¿qué es lo que pasa? Estos efectos de los que yo hablé hasta ahora, tanto a nivel salud como fiabilidad, pero esencialmente este último, del que hablo, que es el de la fiabilidad, parte un poco el supuesto de la inteligencia artificial de que la actividad cognitiva humana de ese experto que se analiza y de la que se extrae el conocimiento que se va a transformar en algoritmos, es analizable en forma exhaustiva. Es un poco el supuesto de alguna manera. Y nosotros, desde el lugar desde donde estamos los ergónomos, y quizás también muchos otros especialistas en ciencias sociales y psicología, por ejemplo, sabemos que esa información, o sea, esa fuente de información que es el conocimiento de la persona y en el fondo también la actividad, y la conciencia que tiene el propio experto de su propia actividad, no es analizable en forma exhaustiva. O sea que ahí hay una fuente mayor también de problemas de fiabilidad. De alguna manera, basarse en el experto está muy bien, pero el experto no siempre está disponible, o sea, no siempre todo lo que sabe va a poder estar disponible para el análisis. Por diferentes motivos. Primero porque, como saben los que cursaron conmigo por Rasmussen, el experto por definición es quien automatiza más sus conocimientos, sus actividades. Y es el que quizás es menos consciente de cómo llega a lograr lo que logra a través de su trabajo, a través de su actividad. Entonces, ir a indagar en lo que es el saber del experto es ir a ayudarlo de alguna manera a que hable de lo que él sabe, porque en realidad es bastante difícil de que exprese todo lo que sabe, y más si, por ejemplo, no tiene ganas de expresarlo, ¿no? Entonces, también está esta dimensión de protejo los saberes. Esto es metodológicamente algo importantísimo, me parece que es crucial en el éxito de un proyecto de inteligencia artificial, y es algo a lo cual los ergónomos por lo menos estamos muy confrontados y estamos habituados, con lo que estamos habituados a lidiar, y que hace justamente que metodológicamente hagamos todo para garantizar de que ese saber pueda ser compartido y lo podamos extraer, pero no como si fuera una aspiradora, sino con condiciones éticas y con justamente algo muy importante que es el objetivo, ¿no? O sea, el objetivo es mejorar las situaciones. En los casos de los proyectos de inteligencia artificial, no me queda claro que el objetivo esté claro ni para los expertos, ni que siempre sea algo
que busque mejorar una dimensión, por ejemplo, importante como es la de la salud. Queda claro que se busca mejorar la productividad y la fiabilidad en un punto, pero la salud no estamos tan seguros. Y fíjense que en lo que yo les presenté al principio con respecto a los efectos negativos sobre la salud, el hecho de que el sistema al final pueda generar fatiga depende de la confiabilidad que tiene el sistema. Si el sistema que se está proponiendo no logra responder a las preguntas, el usuario final va a estar en una situación problemática también. Entonces, ahí es a donde, bueno, el desafío de recurrir correctamente al experto y de hacer que ese proyecto de incluir al experto en el diseño sea un proyecto que tenga sentido para el experto y que estén dadas las mejores condiciones para poder obtener la mayor información de sus saberes es crucial, ¿no? Entonces, esto ya un poco lo vimos. Hay una característica también de los expertos que no siempre tienen, y que sí tienen quienes son docentes, o quienes se encaminan hacia la docencia, es lo que es el metaconocimiento. El metaconocimiento es la conciencia de lo que sé. Entonces, bueno, los expertos que uno entrevista, que son más conscientes de lo que saben, pueden ser mejores proveedores, ¿no?, de información para los proyectos de inteligencia artificial. Pero bueno, lo más importante creo que es lo que dijo Pilar en la presentación anterior, que es, ¿qué les interesa a ellos? Entonces ahí no se sabía bien de quién hablaba, si era de los beneficiarios del proyecto de ingeniería artificial o de los expertos, o si eran los mismos, ¿no? Bueno, ahí es donde yo diferencio bien el experto que provee la información del sistema que se está diseñando del beneficiario. Si son del mismo métier, por ejemplo, la misma profesión, obviamente que quizás lo que sabe un experto y toda la información que uno le puede, digamos, extraer en el sentido así como operativo, ¿no?, para los fines del proyecto de inteligencia artificial, puede no ser pertinente para el colega que al final va a usar ese sistema, ¿no? Entonces ahí hay todo un trabajo que es muy importante, que hacemos los ergónomos, que es trabajar la demanda justamente. O sea, de alguna manera que la demanda social esté implícita en el proyecto. Eso para mí es una condición ética del proyecto de diseño de inteligencia artificial que no debería faltar. O sea, no puede ser que en un proyecto, esto también lo digo y no quiero que si Pilar ve esta presentación se lo tome personal, pero no puede ser que en un proyecto, o sí puede ser, pero sería mejor que no fuera así, que en un proyecto de golpe aparezca un futuro usuario que también es experto y que les dice a quienes están diseñando con ellos el sistema de inteligencia artificial, no, pero no nos interesa lo que están haciendo, lo que están buscando. No es pertinente. Eso forma parte de lo que hay que ya negociar desde el principio. Hay que armar lo que es pertinente para esa profesión río arriba en el proyecto, ¿no? Y parte de eso está relacionado con la pregunta que hizo Pilar, que es ¿qué les interesa?, ¿no? Entonces, bueno, ella contó que justamente en un momento reorientaron el proyecto para decir, bueno, trabajemos para lo que les interesa, ¿no? Fue muy interesante la presentación de Pilar, así que se las recomiendo. Bueno, entonces al final, mis reflexiones, si no tienen preguntas hasta ahora, yo voy a pasar un poco a las reflexiones basadas en los ejemplos que ellos transmitieron en las presentaciones anteriores. De alguna manera son reflexiones que tienen que ver con... perdón, ahí es como limitar, no como imitar. Es como limitar, me comí la L, después se lo voy a corregir.
claro, ¿cómo limitar? De alguna manera todas las preguntas tienen que ver con esto, ¿eh? Todas las reflexiones que voy a hacer tienen que ver con cómo hacemos para limitar los riesgos derivados de una inteligencia artificial mal diseñada, cómo ergonomizar un poco su diseño, ¿no? Entonces son todas reflexiones relacionadas con esa pregunta central. Gerardo presentó una aplicación, brevemente, como de alguna manera señalando que existía, y bueno, nos mostró un video en el que se ve el vehículo autónomo, cómo el vehículo autónomo es desviado de una situación riesgosa en diferentes situaciones. Por ejemplo, una en el que hay un camión que venía detrás de un vehículo a toda velocidad, se lo iba así como a llevar por delante, y el vehículo se pone en la banquina solo, digamos, sin que haya decidido esto el conductor. Bueno, y otros ejemplos así. Entonces, con respecto a esto, yo que trabajé un poquitito en la aviación y que también en este medio hacemos, ¿no? El diseño del cockpit implica plantearse cómo hacemos, ¿no? para ayudar al piloto, hasta dónde automatizamos, hasta dónde no, hasta dónde lo obligamos a estar a cargo y a partir de cuándo no. Entonces mis preguntas con respecto a este ejemplo serían quién y cómo se define lo que es una ayuda al conductor, ¿no? Porque al final, bueno, a mí me pasó personalmente tener ahora un vehículo que tiene muchas ayudas, entre comillas, y yo es como que tengo ganas de apagar todo y comprarme un Renault 4, no sé cómo les explico la situación. Es como, hay momentos en los que realmente para mí no es una ayuda, por ejemplo, que me obligue a quedarme en los carriles, mi vehículo, y realmente es como muy violento cuando nos trae como para el centro, ¿no? Es como un golpe y hay como una pérdida de control, o sea, yo ya no tengo más la sensación que tenía previamente en la devolución que nos da el volante, el auto, bueno, es todo, es muy diferente, ¿no? Entonces hay veces que hasta me parece peligroso, ¿no? De conducir con esa ayuda que encima no sé cómo desactivarla. No sé, directamente. Tengo que ir ahora a ver con el taller, digamos, donde lo compré, para que me expliquen, porque encima es súper complejo, es todo un sistema así de información, de interfaz, y aparecen iconos nuevos. Bueno, esa es la problemática clásica, ¿no? De la ergonomía, de interfaces. Pero acá, sí, acá hay un sistema que está aprendiendo y que aprendió tanto que le hace la acción en lugar del conductor. Entonces ahí, como ergónomos, tenemos bastantes preguntas para plantear, ¿no? En particular, ¿cómo se define el margen de maniobra que tiene el operador, conductor, para decidir él mismo qué hacer ante una situación, o que sea el algoritmo quien tome la decisión? ¿Cuál es el margen de maniobra que tengo yo como conductor para decidir yo, o justamente que sea el automatismo que decida? Esto puede ser peligroso y muy incómodo según de qué tipo de función se trate. Es el caso que les expliqué a ustedes. Otro punto sería la teoría de la seguridad. Sí, o sea, hay como una teoría de la seguridad ecológica que preconiza que los usuarios de sistemas que tengan riesgos, digamos, en los que haya riesgos, estén como con esa práctica del contacto del fallo. De alguna manera que el riesgo no sea algo que uno nunca ve porque el sistema nos lo oculta, nos impide estar en contacto con el riesgo. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, sí, la que aprende solo la tecnología a través del sistema del machine learning, de la inteligencia artificial, el proceso de desarrollo profesional del operador conductor estará limitado
o será inexistente, con los riesgos que esto implica para la conducción en escenarios en los que no interviene el sistema de inteligencia artificial. O sea, cuando uno cambia también de vehículo, etc. Después una reflexión ya básica, que es la cuestión de las interfaces, que por más que haya un sistema de inteligencia artificial, siempre va a tener que garantizarse la ergonomía de las interfaces, porque en estos sistemas de información siempre hay interfaces, independientemente de si el sistema aprende solo o no y está basado en algoritmos, ¿no? Ese aprendizaje. En todo caso, sí que me planteo la idea de que sigan haciéndose en los proyectos de inteligencia artificial las requeridas evaluaciones ergonómicas de las interfaces para garantizar usabilidad y otros criterios de ergonomía en diseño. El ejemplo que dio Pilar de bioinformática, basado en la secuenciación de la lectura larga de secuencias de ADN o de ARN. En este contexto, bueno, yo no les voy a decir todo lo que ella explicó, pero en el fondo hay como una herramienta de inteligencia artificial que permite secuenciar mucho más rápido el ADN que anteriormente, y lo que ocurre es que ese tipo de tecnología, que es bastante barata, accesible, que la están utilizando en todos los laboratorios a nivel mundial, genera errores. Cada tanto hay como ruidos, que ellos llaman ruidos. Entonces, la tecnología que ellos están desarrollando es una tecnología que viene a mitigar esos errores, esos ruidos, como les expliqué al principio en la presentación. Mi pregunta en esos casos es, ¿quién es el cliente? ¿Quién pide la tecnología? ¿No? O sea, de alguna manera, a mí no me queda muy claro quién es el que quiere introducir esa inteligencia artificial en estos procesos. Es importante saber quién es el cliente para entender la lógica de lo que se quiere mejorar. Esas son las preguntas que yo me hago, ¿no? Sobre estos contextos. Y finalmente también quiénes son los usuarios y los beneficiarios de estas mejoras, para poder también evaluar los posibles impactos negativos. Si uno no tiene esta mirada sobre a quién va a impactar esta tecnología, no se hace preguntas y no corrige tampoco, ¿no?, el desarrollo en el momento en el que se puede corregir. Bueno, esta frase es un poco así como categórica para que pase el mensaje, pero no hay gremio de usuarios de sistemas de uso masivo, o sea, no hay representantes de los usuarios, salvo, bueno, no sé, había una señora en Argentina no sé cómo se llamaba, que dirigía esta empresa, esta asociación de defensa del consumidor, pero bueno, no participan en el diseño, ¿no? Los futuros usuarios o beneficiarios de esos sistemas. Cuando los sistemas se diseñan para un uso en ambientes laborales, ahí puede llegar a haber una participación. Pero en sistemas, por ejemplo, en los que hay millones de laboratorios, de usuarios individuales, técnicos, que secuencian ADN, no sé si hay un gremio de expertos de secuenciación que vengan a decir, bueno, esto es lo que queremos. Bueno, y hablo de gremio en el sentido siguiente, de gente que esté como representando, como podrían ser los ergónomos en un proyecto así, los intereses de la profesión, ¿no? Entonces, bueno, en el proyecto del que habló Pilar, se habla de
de un sistema que recoge información y aprende a tratar los resultados en forma estadística, aprende de los conocimientos de los expertos en cuanto a secuenciación, en cómo se van a categorizar los resultados de los análisis. Es muy interesante porque ella explicó que trabajaron los expertos biólogos y biólogos moleculares. Entonces, hay contextos en los que esa participación, que es la misma de la que hablamos en ergonomía, se da correctamente. Pero hay contextos quizás en los que no. En este caso, son preguntas que me surgen a través del ejemplo, ¿no? Ella explicaba, ¿no?, que gracias a estas reuniones en las que ellos, queriendo generar el algoritmo, entran en la lógica muy íntima de la actividad del biólogo, y llega un momento en el que ellos, si tienen que transformar el algoritmo, una decisión que toma un biólogo, si los biólogos no están de acuerdo en cómo se categorizan las situaciones, ellos no pueden generar un algoritmo, entonces tienen que ponerse de acuerdo los biólogos. Entonces, ese trabajo se hizo, y es muy interesante que se pueda hacer. Ahora, yo no sé si todos los biólogos participaron, todos los biólogos quiere decir todas las corrientes o escuelas o sensibilidades participaron. Una sensibilidad puede ser, por ejemplo, qué sé yo, un biólogo en Bolivia en el altiplano quizás no trabaja de la misma forma que un biólogo en Buenos Aires en un centro súper tecnológico de secuenciación. Bueno, preguntas así. ¿Para qué se lo diseña? ¿Para superar algo previo? ¿Y qué? O sea, ¿por qué estamos desarrollando este tipo de tecnología? ¿Para qué? Son preguntas básicas, ¿no? Pero son cosas que sí que me parece que tienen que ver con la pregunta del sentido de la actividad, de si por ejemplo un sistema se está diseñando para secuenciar más rápido y se usan conocimientos estadísticos como condición para poder llegar a secuenciar más rápido, porque hay inferencias que se hacen y que requieren esos conocimientos estadísticos, bueno, ahí está justificado para el biólogo, pero para el estadístico, el que hace estadísticas y el que trabaja dentro del mundo de las estadísticas, quizás no. No sé cómo, ahí, como que son contextos en los que surgen problemáticas, digamos, de tipo psicosocial que tenemos que atender. En el ejemplo de agricultura que dio Pilar, esto también es una implantación de un sistema de inteligencia artificial en el mundo de la agricultura 4.0, decían, así como vamos a ayudar a que las decisiones se tomen mejor, de alguna manera, en el mundo agrícola, ¿no? En este caso, mis reflexiones serían si las decisiones, ella decía, para tomar decisiones en forma automática. Y mi pregunta es si esto significa para deshacernos de los expertos. O sea, de alguna manera, que el que compra el sistema no necesita más recurrir a los expertos porque ya tiene dentro del algoritmo el saber experto, ¿no? En ese caso, se plantean estas cuestiones, ¿no? Éticas. Si los expertos que participaron y que generaron los conocimientos para que esas decisiones se tomen en forma automática, participaron en forma voluntaria, las preguntas que uno se puede hacer son las siguientes. ¿Qué sesgo pudo haber tenido
el hecho de que ese experto quizás tenga competencias, pero limitadas y no forzosamente exhaustivas y que cubran todos los casos, o sea, con la fuente de error correspondiente. Y aparte el hecho del sesgo de que cuando un ex experto y no es consciente de lo que sabe, no comparte todo lo que sabe por esa misma condición de experto, ¿no? Y todo el automatismo que se genera en la condición de experto. Y si fue convocado en forma involuntaria, que eso supongo que no ocurre muchas veces, pero quizás se puede dar, son reflexiones, son preguntas que me hago. ¿Qué pasa si no se le dice al experto en qué aplicaciones va a tener este trabajo, ¿no? O sea que de alguna manera situaciones, no me refiero al caso que presentó Pilar, pero me pregunto si no hay situaciones en las que los expertos quizás son medio como engañados o de alguna manera se les roba la información diciéndoles que se va a usar para una cosa y en realidad es para otra. Eso también puede llegar a ocurrir. Y son cosas que desde el punto de vista ético son riesgos, ¿no? Después hay otro punto que me surgió al escucharla a Pilar en este caso, y fue el tema del análisis del destino que tiene ese conocimiento del experto a través del sistema de inteligencia artificial. O sea, de alguna manera, ¿cómo se evalúa que eso que el sistema experto está, o el Machine Learning System está aprendiendo y está generando, esas decisiones que recomienda tomar, son correctas, buenas o no, ¿no? Esto tiene que ver también con la primera reflexión. O sea, de alguna manera, el sesgo de competencia y a quienes elegimos como expertos para intervenir, etcétera, hacen que al final puedan haber controversias, por ejemplo, en una evaluación posterior, ¿no? Que se hace de la fiabilidad de ese sistema. En todo caso, sí que me parece importante el tema de la independencia de quienes diseñan y de quienes evalúan. De alguna manera esa fiabilidad del sistema va a poder evaluarse únicamente si hay independencia, y me parece indispensable que exista, ¿no? Después, así, una reflexión que es como más del destino, del devenir, ¿no? de las poblaciones, y que bueno, esto ocurre en otros contextos en los que se introduce tecnología y bueno, un poco en la tradición de lo que es la reflexión de Alain Wisner sobre la antropotecnología, ¿no? El mundo del obrero, del técnico de campo, que se ve transformado, ¿no? A través de esta introducción de estos sistemas, y de alguna manera que queda como con una discapacidad situacional, ¿no? Porque es inalcanzable para él acceder a ese tipo de tecnología, quizás a entenderla siquiera, y menos que menos a controlarla. O sea, de alguna manera la exclusión, y la exclusión por la introducción de la tecnología y la exclusión doble por no ser más solicitado como experto, ¿no? Que al final existe esta tecnología que lo reemplaza de alguna manera. Y qué deviene esa persona que tenía un saber muy importante y bueno, puede llegar a ser también un desafío, digamos, a nivel de su ocupación, además del problema de la salud, ¿no? que implica verse excluido de su propio mercado, digamos, ¿no? De trabajo. Mariela, ¿me quedan 4 minutos? Michelle, estamos hacia el final ya, sí, pero
del tiempo que hemos pautado, pero, pero vos terminalo, digamos, no, no. Yo termino, esto es más o menos retomar un poco los invariantes de lo que vine diciendo. Quizás la frase que me gustaría leer es la primera, es si los sistemas expertos en particular, si el experto quiere que el sistema experto exista, ¿no? Y que el sistema sea experto. O sea, es una pregunta así como medio de síntesis, ¿no? Y de dónde viene la demanda ligada a cada uno de estos proyectos. Bueno, que no exista el riesgo de olvidarse de los seres humanos por parte de quienes diseñan estos sistemas, de los cambios que estos sistemas introducen en sus vidas, sobre todo cuando no pidieron estos cambios, ¿no? Cuando hay participación todo cambia, pero bueno, organizarla, ¿no? Y eso también es un desafío para la ingeniería, trabajar sobre las dimensiones humanas y sociales, y bueno, es un poco para lo cual estamos los ergónomos, para acompañarlos en eso. Así que bueno, yo terminé, por lo menos mi parte, mi aporte, no sé si tardé demasiado quizás. Muchas gracias, Michelle, no, para nada. ¿Querés dejar de compartir pantalla? Sí, a ver Sí. cómo hago para que tengo que ir para arriba, ¿no? Ahí, dejar. Sí, si no, está, si no lo hacía yo, no había problema. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Michelle. Les recuerdo que los que quieran hacer alguna consulta pueden escribirlo en el chat. Bueno, ahí la veo a Tere, que prendió la camarita, Leonardo también. Ahora sí pueden prender la camarita, ¿eh? Ahí ahora. Por favor, prendan la camarita. Que Michelle nos quiere ver también. Así no se siente que está sola, que está hablando la nada. Bueno, Tere, te dejo a vos. Tere, estás muteada. Estás silenciada. Bueno, gracias Mariela, gracias Michelle por todos tus aportes, siempre son de una exquisitez tremenda y tan sencilla para transmitir todo, que se entiende todo muy bien. Ojalá que podamos hacer una suma de todos estos conocimientos y que hoy sea el inicio, y como queremos seguir acreditando conocimientos, porque probablemente el año que viene probablemente el año que viene, después de julio, se comience a organizar la maestría en ergonomía para los que hicimos. No, estos son los spam que me entran, las llamadas de los bancos. Para los que hicimos ergonomía, quizá va a haber así como una suerte de probabilidad. Los que hicimos ergonomía, la diplomatura el año pasado en la UCA, no, perdón, el año pasado, no, el año antepasado en la UCA, quizá va a haber alguna probabilidad de que nos reconozcan algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra acreditación. Así que bueno, ahí estamos. Con Mariela teníamos ganas de organizar algo que sea un poco más estructurado, quizá para los que quieran y puedan y tengan tiempo, y para los que no, bueno, habrá sido un lindo momento de encuentro, de aprendizaje y de superación. Desde el colegio, por supuesto, siempre agradecemos tu predisposición en los horarios nuestros, que no son los tuyos, y que hay una distancia bastante larga de recorrido, y tu generosidad en brindarnos todo lo que nosotros podemos llegar a necesitar. Entender que ni ahí te llegamos a
a tus conocimientos, y que bueno, desde esa ergonomía que fue desde esa diplomatura en realidad que nos acercó mucho más a estas herramientas, hemos entrado y encontrado el gusto por la ergonomía. Así que, bueno, un placer como siempre escucharte, y esto es como que da también un cierre, un final a nuestra comisión, a los que siempre estamos ahí tratando de empujar todo esto, y el colegio apoyar todas nuestras inquietudes, que no es menor. Decirte, el año que viene te queremos en lo que va a ser nuestra suerte de organización, de capacitación, y quizá, bueno, vos sabrás cómo reformular algún formato como para que todo lo que hicimos en el 2020, durante la pandemia dura que tuvimos encerraditos, podamos formalizarlos en algún trabajo práctico, aunque sea en grupo, o dejar plasmado de alguna manera algo que acredite todo lo que estuvimos trabajando con vos. Bueno, Claro, bueno, nada buenísimo. más. Claro, claro, cómo no, cuenten conmigo. Bueno, le dejo la palabra a todos los demás, y yo te agradezco muchísimo la disposición tuya. Quizá estaría bueno si alguna vez volvés a la Argentina o venís o tenés planeado venir, que podamos tener algún encuentro real, no virtual, porque está bueno. Desde el año que viene creo que van acá, ojalá así se dé, ¿no? Van a empezar a cambiar un poco las cosas acá en Argentina, con este esquema de vacunación que tenemos y todos los refuerzos y todas estas cuestiones que tienen que ver con nuestra, digamos, nuestra salud cuidada. De ahí a lo mejor empezamos a tener más presencialidad, empezamos ya en la facultad a tomar exámenes y a poder estar en contacto más con los alumnos. Así que, bueno, eso es lo que decíamos. Por eso ya se hablaba en la última reunión del año, la última es este jueves, reunión de los directivos del colegio, ya se hablaba de que habría posibilidad de empezar a organizar desde la universidad todos los requisitos necesarios para llevar esto a una maestría, o que se acerque a una maestría, ¿no? Vamos a ver qué formato le dan y cómo lo organizan. Bueno, perfecto. Yo cuando vaya les aviso. Quizás voy ahí en fin de febrero, marzo, por ahí. Perfecto, y nosotros te vamos a estar esperando con mucha ansiedad y con muchas ganas de vernos y de poder compartir otro momento distinto. Más allá de que a lo mejor compartimos algo que tenga que ver con nuestro aprendizaje, también compartir otro momento distinto y poder encontrarnos desde otro lugar. Buenísimo. Bueno, leo algunos comentarios que aparecen en el chat. Ay, perdón, Mariela, a Gabriela Cuenca, la veo ahí. Gracias, Gabriela, por todo lo que nos diste también en nuestra diplomatura. Y bueno, ya volveremos a encontrarnos y ya volveremos a estar presenciales. Y nos volveremos Gracias, a ver. Tere. Sí, lo que Gabriela comentaba era que dice, sigue siendo pendiente de los y las ergónomas explicitar nuestro saber experto en el diseño de interfaces. Como decís, Michelle, cuando lo vemos es cuando lo expresan los usuarios, porque se está generando un mal funcionamiento del sistema. Y Sí. lo que comenta Marcelo es, siempre mi pregunta es qué pasa si la tecnología se equivoca, y si en su aprender, entre comillas, aprende a tapar errores. No nos olvidemos que el aprender depende de la ética del que enseña. Son los comentarios, y el resto son todos agradecimientos por la actividad. Claro, sí, es que depende. Por eso es que es importante el tema del experto, ¿no? ¿A quién convoca la inteligencia artificial? Por ejemplo, si hubiese un sistema experto para
para interpretar los resultados de las PCRs, dependería de qué experto uno está convocando, no va a ser lo mismo en un caso que en otro. Y la inteligencia artificial tiene que, si genera algo superador, tiene que poder de mínima ir a entrevistar a la variabilidad de expertos que tengan autoridad para hablar de un tema, que quizás no están de acuerdo. Y que de alguna manera eso pasarlo al algoritmo, no sé si será fácil, cómo lo harán, pero no pueden negar eso. Entonces, es todo un tema, digamos, previo. Por eso es que es tan importante o sea, esto que se aprende en ergonomía, que es el análisis y la construcción de la demanda, no es específico del ergónomo, es una cosa específica a la construcción social de cualquier intervención en un proyecto de diseño. Y si no lo hace la ingeniería, digamos, la inteligencia artificial, sí que para mí es un riesgo, digamos, ¿no? Perdón, porque yo no estaba visible. Me habían dicho antes que estaba visible, así que estaba tranquila. Recién me apareció un cartelito. Estabas visible tu dibujito, digamos. Ahora sí. Ahora ya te estás moviendo, ahora ya te vemos activa. Así que bueno, nada, lo de los errores, de todas maneras, el tema con la tecnología es un tema largo. Yo traté de centrarme en lo que es la inteligencia artificial nada más a través de los ejemplos que dieron los que presentaron antes en los talleres, digamos, en las presentaciones en el marco del colegio, porque aparte hay mucha diversidad también de aplicación. Entonces, si uno se pone a hablar en general, se pierde lo concreto, ¿no? Pero la tecnología que se equivoca, eso es un tema ya de 4 tomos de enciclopedia de ergonomía, digamos, porque es como todo un tema, o sea, y la ingeniería de la resiliencia, por suerte, agarró el tema, porque tampoco puede ser algo que nosotros tratemos únicamente desde la ergonomía o desde las ciencias humanas. Así que está bueno que desde la ingeniería se lo tome. Por eso es súper interesante que ingenieros como, bueno, Rasmussen empezó con todo esto, pero después tuvo discípulos y lo sigue teniendo, que son un poco los que van a luchar un poco por decir, ojo que esto, si no somos conscientes de que hay veces que jugamos un poco a querer dominarlo todo, controlarlo todo, y no somos conscientes, lo suficientemente conscientes de que no podemos controlarlo todo, esto puede ser peligroso, ¿no? Entonces, bueno, me hubiese encantado que estuvieran algunos de los que presentaron las ponencias de inteligencia artificial, pero bueno, en otro momento. Esto reafirma más, Michelle, que el trabajo no es individual, sino en equipo, porque cada uno tiene, digamos, su sabiduría en una determinada parte de una gran disciplina y en el sentido de la especialización. Por eso es tan importante siempre sentir que el trabajo en equipo es más enriquecedor y más en todo esto que es tan nuevo, ¿no? Sí, igual yo lo que quiero es que los ergónomos argentinos se despeguen un poco de la reglamentación argentina y se pongan a hacer ergonomía en otros contextos, porque si no van a terminar aplicando siempre la checklist para hacer prevención de riesgos musculoesqueléticos. Y ustedes tienen que empezar a ir a buscar a esta gente. O sea, yo no estoy ahí, pero son ustedes los que tienen que ir a trabajar con ellos. Por más que les parezca que sean cosas que todavía no las dominan, pero bueno, hay que empezar, porque los ingenieros van a tener en algún momento que toparse con las dimensiones humanas. Entonces,
mejor es que estén ustedes ahí. Después, bueno, si tienen que empezar a leer cosas que quizás todavía no las leyeron, no importa, pero tiene que estar la función del ergónomo presente en los proyectos. Hay que defenderla. Ellos son también, digamos, bueno, hay gente del CONICET que presentó y gente muy seria, que yo, pero ellos mismos son muy humildes y dicen, nosotros estamos empezando con esto, ¿no? Y bueno, nosotros también podemos estar empezando como ergónomos a trabajar con ellos en proyectos y ir formándonos haciendo. Juanfe. ¿Pensaron en un desarrollo de inteligencia artificial jurídica donde las leyes están escritas y las interpretaciones pueden ser varias? Y el experto puede ser al final el juez que valore los resultados de las consignas que están escritas y parecen ser claras. Qué tema, muy interesante la exposición, muchas gracias. Yo no tengo ni idea. La verdad es que yo con que agreguen más miembros en la Corte Suprema me conformo. Pero bueno, por ahora no, digamos, no sé, yo no, la verdad es que no sé. La verdad es que quizás sería una buena cosa. Eso, ¿ves? Es una buena pregunta, porque depende del contexto en el que uno esté, quizás hasta esa inteligencia artificial puede traer, ampliar, ¿no?, los horizontes. No sé, es como depende mucho del contexto o sea, eso es lo más importante, entender para qué sirve, quién lo está diseñando, quién lo está pagando, para obtener qué resultados, ¿no? Bueno, Michelle, muchísimas gracias. Muchas gracias en nombre de la Comisión de Ergonomía del colegio. Muchas gracias a todos y a todas los que se conectaron hoy para compartir esta actividad. Y seguramente nos reencontraremos. Ojalá que la próxima vez sea en vivo y en directo. Sí. No sea virtual, que igual le agradecemos a la virtualidad la posibilidad de este tipo de actividades, pero bueno, estaría bueno que nos podamos ver en persona. Así que bueno, muchas gracias a todos, a todas, y que tengan un buen diciembre, un lindo diciembre, y ya vamos terminando el año. Les deseamos un muy feliz 2022 también. Aprovechamos a hacer saludos de fin de año. Gracias. Te agradezco mucho a vos también, Mariela, que sos una persona muy profesional y cómo preparás todo y la visión, porque creo que esta intervención también es gracias a vos, de alguna manera, que ves estas cosas, ¿no? Al organizar tantas presentaciones, seminarios y todo, y vas haciendo una integración y bueno, en ese trabajo que haces vos, surgen estas oportunidades también. Así que bueno, te agradecemos a vos también. Gracias. Gracias y buenas tardes. Adiós, adiós a todos. Chau, chau, gracias. Gracias.